Esto es Charlas de Fútbol y vamos a hablar de jugadores que han pasado por Barça y Sevilla. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol. Bienvenido Diego Campoy. Recuérdale por favor a la gente qué es lo que tienen que hacer nada más entrar en este canal. Lo primero, subir el volumen para escucharnos bien. Lo segundo, suscribirse. Y lo tercero, si le ha gustado el vídeo al final, pueden darle a like. Eso es lo básico. Así que, ya que sabemos lo que hay que hacer, vamos a hablar, Julien, del tema de hoy. Aprovechando que tenemos un Fútbol Club Barcelona-Sevilla de Copa del Rey, en el que, por cierto, estaremos, así que la gente esté atenta. Estaremos. Vamos a hacer un vídeo en el que hablaremos de algunos futbolistas que han pasado por Sevilla y Fútbol Club Barcelona. Antes de nada, déjame decirte que hay 35, o sea, hay 35 jugadores, según Culemanía, que han pasado por Fútbol Club Barcelona y Sevilla. Nosotros vamos a hablar de 15, pero si la gente quiere más información en profundidad, pues que nos lo ponga abajo y podemos hablar de otras personas que han vestido también estas dos camisetas. Exacto. Oye, ¿quién fue el primero? Pues el primero, te voy a hablar de él, aunque es difícil encontrar información, es Luis Soto, que como bien has dicho es el primer futbolista que vistió las camisetas de Sevilla y Fútbol Club Barcelona. Nació en 1919, de ahí que sea difícil encontrar información de cómo era como jugador. Jugaba de defensa, empezó en el Sevilla porque él es de allí. Juega en el Sevilla de 1941 a 1944 y en 1944 hace las maletas y ficha por el Fútbol Club Barcelona. Tengo una curiosidad y es que solo juega un partido oficial con el Fútbol Club Barcelona y es una derrota por 0-6 contra el Athletic Club de Bilbao, pero no oficiales juega 66, o sea que por aquel entonces que había más partidos no oficiales quizá que oficiales, pues el amigo Luis Soto jugó solo uno oficial y le cayó una buena tunda, amigo Julian. Qué curioso. El único partido que juega, además que sería de liga supongo, Sí. y cae un 0-6. Buena curiosidad. Así que este era el primero. Perfecto. Oye, yo creo que el siguiente del que tendríamos que hablar es uno de los más grandes de siempre. Guille Glez. Aparte de Guille Glez, me estoy refiriendo a Diego Armando Maradona, que llegó al Barça, Diego, en su primera experiencia en Europa. Sí, después de destacar en Argentinos Juniors, sobre todo en Boca, el único año que juega en Boca es impresionante, da el salto y se va nada más y nada menos que al Barça, tío, siendo muy joven, Sí, era bastante joven, pero ya era una estrella mundial. Ya se había consagrado, ya se le había visto ahí en el Mundial de España, aunque con no muy buen recuerdo para él. Y en el Barça, sobre todo, bueno, tiene muy buenos partidos, deja muy buenos detalles, pero es un Barça que todavía no carbura, sobre todo a nivel europeo. Y para el recuerdo, pues una tangana en una final de Copa contra el Athletic, en la que se reparten palos por todas partes, y también una lesión que le provoca Goicoechea. Sí, señor, esa lesión de Goico, como le llama él luego después. Luego, por cierto, Goicoechea también lesiona a Vaquero, siendo Vaquero jugador del Fútbol Club Barcelona. Y Maradona, que pues, llega al Barça después del Mundial de España, además, donde Argentina no lo hizo tan bien como se esperaba. Y luego, Julien, su experiencia en Sevilla también es tras un cambio, ¿no? Sí. Después de un positivo por cocaína, pues Maradona, que era uno de los mejores jugadores del mundo en el Nápoles, parece que su nivel empieza a bajar o parece que está fuera de forma y llega de forma sorprendente al Sevilla. ¿Por qué? Porque Bilardo, el entrenador, lo convence y dice: tienes que venir. El Sevilla además pone bastante panoja por él, ¿eh? Sí, 7,5 millones de dólares, que si no me equivoco, haciendo los cálculos de cuando vivía yo las pesetas, creo que son 750.000 pesetas. O sea que no estaba mal. No, 750.000 o 750 millones. No, claro, es mucho más. Vale, por ahí va. Es como 1.000 millones de pesetas. Sí, eran 750 millones de pesetas. Sí, que me han bailado los millones, lo siento, es que las pesetas no las controlo. Y estos son 7,5 millones de dólares, yo creo que serán como 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas al cambio, más o menos. Algo así, nunca me hubiera imaginado que acabaríamos hablando de pesetas en este vídeo, pero sí, el caso es que el Sevilla pagó bastante dinero por Maradona. Esta es solo una temporada, allí, como dices, es su primera experiencia después de ese positivo por cocaína. Y bueno, tampoco es que se saliera mucho, creo que marca 7 goles o algo así, Julien. Y bueno, pues sí, es un equipo entrenado por Bilardo, en el que estaba también el Cholo Simeone. O sea que es yo creo que el más grande que tenemos en esta lista, seguro. Sí, sin duda. Y se confiaba en que se quedase un poco más en el Sevilla, porque él además estaba cómodo y se iba poniendo en forma poco a poco a medida que avanzaba la temporada. Pero al final, pues terminó saliendo. Sí, y te voy a hablar ahora
de Juan Carlos Unzué, que fue portero, le conocemos por su etapa como segundo entrenador de Luis Enrique, en el staff técnico del Barça, el Celta y demás, pero fue portero, que es algo que yo no sabía. Él empieza a destacar siendo muy jovencito, gana el Mundial Sub-20 con España en 1986, con una muy buena generación. Luego no pudo debutar en la absoluta, Julián, porque había dos tipos, uno se llamaba Paco Bullo y el otro Zubizarreta, que dijeron, bueno, pues Juan Carlos, aquí lo sentimos, no tienes hueco. Y nada, él ficha por el Barça procedente de Osasuna en la 88-89, por lo que he leído, porque yo no le pude ver por motivos obvios. No era un portero muy alto, era un portero bajito que medía más o menos 1,78. Sí. He leído que era muy ágil, que tenía muchos reflejos. Llega al Barça justo cuando Cruyff ficha por el FC Barcelona y la falta de oportunidades le hace buscar un sitio y se va al Sevilla, donde hace su mejor fútbol. Está jugando allí desde 1990 hasta 1997. Como te digo, no puede debutar con la selección, pero parece que lo hizo bastante bien por lo que he leído. Y ya te digo, me llama la atención porque era un portero muy ágil y no muy alto. No, que eso, que tenía reflejos felinos y que se va al Sevilla porque en una cesión de 2 temporadas, porque hay otro jugador del Sevilla que se va al Barça en esa operación. Esto no lo sabía yo. ¿Quién era? Sí, Unzué entró en la operación del fichaje de Nando, canterano del Sevilla y sevillano, un central corpulento que tuvo buenas temporadas en el Sevilla y que llegó al Barça por 200 millones de pesetas, y Unzué, que se va allí 2 temporadas. Con el Barça, Nando es campeón de Europa en el año 92, la primera Copa de Europa del Barça de Johan Cruyff. Ahí jugaba con Koeman en el centro de la zaga, un central corpulento, grandote, pero que tenía buena salida de balón. Y por ejemplo, jugó la final de la Copa de Europa del 92 completa contra la Sampdoria, es decir, los 120 minutos se los comió Nando. ¿Y qué pasa después? Pues que después de ese mismo verano, el Barça tenía opción preferencial para o renunciar a sus derechos o ficharlo definitivamente pagándole 250 millones de pesetas al Sevilla. Pero entonces, Diego, aparece el Real Madrid. ¡Ay, mi madre! Ponen 500 kilos y le pagan la cláusula al Sevilla. Y el Barça diciendo, ¿pero cómo es esto? Si nosotros igual queremos pagar los 250. Y dice el Sevilla, no, nosotros nos llevamos 200 en su día, nos llevamos 500 ahora al Madrid, os fastidiáis. Y se fue al Madrid, aunque no le fue del todo bien por tema de lesiones y porque aparecía otro jugador como Fernando Hierro, entre otros, que estaban a un nivel altísimo. Años más tarde, el Sevilla fue condenado a pagarle una indemnización al Barça de 300 millones de pesetas por esa operación fraudulenta. Mira, hay muchos jugadores de esta lista que han pasado por Sevilla, FC Barcelona y Real Madrid, como por ejemplo Mikel Soler, que es el siguiente del que te voy a hablar, como lo he metido ahí. Y bueno, es uno de los, simplemente una mención rápida, es uno de los jugadores que más camisetas ha vestido en la primera división española. Sí. Él ficha por el Barça procedente del Español en 1988 a cambio de 3 millones de euros, que ojito que en la época ya era bastante dinero. Se va cedido al Atlético de Madrid después de un par de años en el Barça y luego ficha por el Sevilla en 1993, está allí 2 temporadas. Precisamente del Sevilla, Julián se va al Real Madrid, o sea que hay muchos futbolistas de esta lista que han pasado por ahí. ¿Y me dejas que te hable de otro, ya que estoy? Venga, dale. Pues te voy a hablar de Fernando Navarro, que luego también entra en una operación de uno de los de después, que también es de los más grandes que hay en esta lista. Él ficha por el Barça con 10 años, está en las categorías inferiores y a los 19 recibe la llamada de Reixac para debutar en el primer equipo, siendo muy jovencito debuta en el primer equipo. Luego se gana un hueco en la temporada 2002-2003 en el 11 de Luis Van Gaal, o sea, era titular siendo muy jovencito, pero se lesiona de gravedad. Exacto. Y a partir de ahí empieza a ir un poquito hacia abajo su rendimiento, se va cedido al Albacete, se va cedido al Mallorca, lo hace también en el Mallorca, que se lo quedan, y luego del Mallorca ya ficha por el Sevilla. En el Sevilla es una auténtica leyenda, gana, fíjate la curiosidad, su primer título con el Sevilla es la Copa del Rey 2009-2010, que la gana contra el Atlético de Madrid y la levanta en el Camp Nou. O sea que está ahí un poco la curiosidad. Y luego, claro, él se hace capitán del Sevilla y levanta 2 Europa Leagues él. O sea, no te digo que las gane, sino que las levanta como capitán en 2014 y 2015. Yo me acuerdo de Fernando Navarro en el Barça de Luis Van Gaal, en una defensa de 3 centrales y Fernando Navarro jugando como central zurdo, aunque luego en el Sevilla se consagró como lateral izquierdo. Eso pero es. Ahí era un jugador muy joven al que de repente dio la oportunidad Van Gaal y le empezó a dar bastantes minutos. Mira, me parece que era Frank de Boer de central
central diestro, Carles Puyol, central zurdo, Fernando Navarro. Un Barça que estaba bien, pero pasaba muchos problemas y estaba otra vez en una época bastante complicada. Sí. Por cierto, luego en 2019 volvió al club como mano derecha de Monchi. Y Fernando Navarro, que ganó la Eurocopa de 2008. Correcto, lo tenía que apuntar y no te lo he dicho. Ganó la Eurocopa de 2008. Tiene un palmarés bastante amplio, Sí. O sea, que ahí estaba Fernando Navarro. Y bueno, ¿de quién me vas a hablar ahora? Pues mira, yo voy a hablar de Onésimo. Onésimo, un vallisoletano como yo, un regateador excelso, ya sabes que me encanta esta palabra, Diego. Sí. Y que bueno, se formó en el Real Valladolid, pasó por el Cádiz y un tal Johan Cruyff se enamoró de su juego. Lo fichó el Barça, primero estuvo en el Barça B, el Barça Athletic en la segunda división, después en el primer equipo del Barça, aunque no tuvo una gran importancia. Para el recuerdo, un partido de eliminatoria contra el Anderlecht en la Recopa Europa, en el que Cruyff lo utilizó como revulsivo y funcionó bastante bien, pero no tuvo un paso especialmente brillante en el Barça. Uno de los mejores regateadores de la historia de la liga, ¿eh? Con esto te lo digo todo, que era un jugador que ves algunos highlights suyos en YouTube y alucinas. Y años después, en la 96-97, llegó al Sevilla, venía del Rayo Vallecano también de hacer unas buenas temporadas, aunque fue una temporada desastrosa la del Sevilla, y terminó descendiendo a segunda división, volvió al Rayo después y, como curiosidad, marcó un único gol con el Sevilla. ¿Sabes contra qué equipo fue? ¿Contra el Barça o contra el Real Valladolid? Contra el Real Valladolid en Zorrilla, y además el tío lo celebró como nunca. Yo te tengo que contar una anécdota de Onésimo, y es que estuve en una de sus ruedas de prensa. Una de mis primeras ruedas de prensa fue de Onésimo, en un Real Madrid Castilla-Toledo. Él era entrenador del Toledo, le metieron un repaso al Toledo, sí. Y en rueda de prensa le metí una bronca a un chaval, pero a un chaval de 18 años, ¿eh? O sea, un chaval más pequeño. ¿Un periodista? Más pequeño que yo. Sí, o sea, un periodista, pues a ver al Castilla, tú creo que también has estado, estamos todos allí muy jóvenes y tal y cual, y era un chavalín. O sea, un chavalín además que le ves indefenso. Y Onésimo le metió un repaso porque le preguntó por qué no había jugado a alguien y le soltó una que yo dije, madre mía, no le pregunto nada. Y no le pregunté, a Onésimo no le pregunté, luego le pregunté a Solari, que era el entrenador del Castilla. Pero bueno, después de estas anécdotas te voy a hablar de otro señor que también es entrenador, y es nada más y nada menos que Pablo Alfaro, que jugó en el FC Barcelona en la 92-93, solo 7 partidos. Voy a ver un momento agua, que me estoy aguando, Julián. Él llega muy joven al FC Barcelona del Real Zaragoza, y de hecho en una entrevista que le hicimos, que la gente puede ver por aquí arriba, nos contaba que llega y dice, oye, ¿cómo puede ser? Yo llevo 18 años jugando al fútbol de central, me han enseñado a jugar de central, llego al Barça y parece que estoy jugando de otra posición, por lo que suponía, ¿no? Jugar de central no solo como defensa, sino en el FC Barcelona, me refiero. Luego, pues, busca otros equipos y demás, se va al Racing y acaba en el Sevilla, Julián, en el año 2000. Y su historia con el Sevilla es muy bonita, porque él llega con el equipo en segunda división, lo asciende, se empieza a formar el Sevilla que se ve ahora, que esto también lo repite mucho en la entrevista, y acaba ganando una UEFA. Como curiosidad, esa final él no la juega, él era jugador del Racing de Santander, la temporada 2005-2006 es jugador del Sevilla, en enero se va al Racing, consigue la permanencia con el Racing y le dice al presidente, oye, me voy a ver la final del Sevilla, se va allí y la ganan, y ya pues él es campeón de la Copa de la UEFA. Sí, un centralón. Además, a mí me encantó esa entrevista porque es un tío que habla muy bien. Central, pero de estos top, que dices, sí. Es muy bueno y reparte, es que los que tendrán, la gente que esté viendo este vídeo y tengan mi edad, o sean un poco más mayores, se acordarán de lo que repartía Pablo Alfaro, que era un jugador bastante duro, uno de los más tarjeteados en la historia de la liga. Sí, estaba la historia de Pablo Alfaro, así que cuéntame, abro los oídos, sígueme hablando, Julián, sígueme hablando. Bueno, te voy a hablar de otro jugador como Robert Prosinecki. Ojo, cuéntame. Robert Prosinecki, antes te he dicho Onésimo, que bueno era, pues otro regateador con una calidad técnica desmesurada. Era Robert Prosinecki, un jugador yugoslavo que probablemente era uno de los jugadores más talentosos que ha pasado por la historia de la liga, pero que tuvo muchos problemas con las lesiones. De hecho, durante mucho tiempo le llamaban Lesionecki. Y este es otro de esos jugadores que pasan por Real Madrid y por Barça también. Al Barça en la temporada 95-96 venía a hacer un temporadón brutal con el Real Oviedo de Radomir Antic. Y después, en la 96-97, jugó en el Sevilla, también con Onésimo, y descienden a segunda división, aunque le fue un poquito mejor en el Sevilla que a Onésimo. Y después termina la temporada, desciende y él se va a Castol Sevilla, él se va otra vez a Croacia, al Dinamo de Zagreb, y un año después llegará al Mundial de Francia 98, el primero que disputa Croacia como país,
y llegan hasta semifinales. Además, él jugando también a un muy buen nivel. Sí, señor. Yo siempre que me has hablado de él, me lo recuerdas como lo que has dicho en el vídeo. Uno de los jugadores más habilidosos que has visto y, oye, pues bueno, al menos de la liga. A nivel de calidad técnica, de los más top. Sí, sí, pues ahí estaba la historia de Prosineski y ahora te voy a hablar de un tipo, Julien, que se llama Daniel Alves y que es uno de los mejores laterales derechos de la historia, yo creo que para los dos y para todo el mundo que esté viendo este vídeo. Él ficha por el Sevilla en 2002 procedente de Bahía a cambio de un poquito más de €500,000, que fíjate luego la rentabilidad que le sacan. Juega 232 partidos con el Sevilla y hay una anécdota que él cuando va a fichar por el Barça la cuenta en ESPN y dice así, si la gente ve que estoy mirando hacia el lado es que tengo aquí la frase: estuve muy cerca de firmar por el Real Madrid, pero el destino se metió de por medio y dijo que mi historia se haría con el Barcelona, como había soñado de niño. Debes hacer los sueños realidad, no las pesadillas. Ojito que Dani Alves siempre ha sido un tipo que hablaba bastante y luego ficha por el Barça, Julien, a cambio de 35 millones de euros en su día, el tercer fichaje más caro en la historia del Fútbol Club Barcelona, y luego lo que se sumaría en variables porque Dani Alves gana 23 títulos con el Barça, tío, 23. Creo que era junto a Maxwell el jugador con más títulos de la historia del fútbol y creo que le superó después, puede ser. Sí, luego le superó. Es tremendo, para mí el mejor lateral de la historia, que formó en banda derecha con el Sevilla un tándem bestial junto a Jesús Navas y luego en el Barça también en banda derecha junto a Leo Messi. Es que a nivel combinativo muy pocos jugadores han tenido esa importancia desde el lateral derecho. Sí, por cierto, no te he contado algo, y es que en la operación de Dani Alves del Sevilla al Barça entra el 30% de los derechos de Fernando Navarro, que luego se va al Sevilla, así que entraba ahí por eso. Es que en esa época, cuando Dani Alves, hay muchísimos jugadores que empiezan a pasar del Sevilla al Barça. Y por ejemplo también estaba Seydou Keita, que también fue muy importante, con un jugador que era el jugador número 12 para Pep Guardiola en el Barça de Pep, que es otro de los mejores equipos de todos los tiempos. Adriano Correia, lateral brasileño, que bueno, tenía un toque de balón con las dos piernas también espectacular, y con el Barça también juega bastante, el Barça de Pep. Hemos hablado muchísimo de ese Barça de Pep en otros vídeos. Hay más jugadores, Diego. Sí, hay muchísimos más. Mencionabas al propio Adriano Correia. No vamos a hablar tampoco de gente como Nolito, Deulofeu, Sandro Ramírez, mi querido Sandro, que también ha pasado por Barça y Sevilla. Pero te voy a hablar de otro que se llama Iván Rakitic, que es un auténtico jugadorazo. Él ficha por el Sevilla en invierno de 2011 procedente del Schalke 04. Y esto creo que lo hemos hablado alguna vez aquí. Cómo sorprende el cambio de posición de Iván Rakitic, que era un futbolista mucho más habituado a jugar más adelantado, y llega a Sevilla y empieza a jugar un poquito más atrasado y enseguida empieza a destacar, ¿eh? Y termina convirtiéndose en uno de los mejores centrocampistas de Europa. Pero es que a mí lo que me gusta mucho de Rakitic es esa versatilidad, esa capacidad de adaptación que tiene, de ser un jugador de talento en el Schalke, de buen golpeo de balón, a un jugador que además te equilibra bastante en el centro del campo, ya con el Sevilla, que te llega, que te aporta goles, que te da último pase, y luego llega al Barça como interior derecho. En el Barça de Luis Enrique es pieza indispensable. Sin Rakitic el Barça de Luis Enrique no gana el triplete, estoy convencido. Exacto, Luis Enrique le saca su máximo potencial. Además él llega en verano de 2014, la 2014-2015 gana el triplete con el Barça, como bien dices, jugando interior derecho. Yo recuerdo que esto me lo explicaste en la oficina, de cómo permitía a Messi soltarse más porque él cubría también su espacio en la banda derecha. Eso es. Entonces Iván Rakitic fue ultra clave con el Barça, más de 300 partidos, súper criticado en la etapa final, y este año pues ayudó al Sevilla por casi nada de dinero, o sea que también me parecía digno de mencionar, como creo que hay que mencionar a Clément Lenglet. Sí, Lenglet, que llega del Nancy, siendo un jugador prácticamente desconocido, otro de esos descubrimientos del Sevilla, del fútbol francés. Un central joven, zurdito, con buena salida de balón, alto, elegante, y habían pagado 5 millones y pico de euros por él, y en el Sevilla se sale más de 100 partidos hasta ganarse el fichaje, Diego, por el Barça, que pagó pues en torno a 35-36 millones de euros por su fichaje. Al principio encajó bien en el Barça, ¿por qué? Por eso, porque tiene calidad, tiene buena salida de balón,
pero después se le han ido viendo algunas cositas que dices, no termina de dar el paso. Sí, han sido, bajo mi punto de vista, saltos muy grandes y muy rápidos. O sea, fíjate los años que estuvo Dani Alves en el Sevilla, los años que estuvo Adriano, los años que luego posteriormente estuvo Pablo Alfaro. Ha sido todo como un año y medio y un año y medio y ya está, ¿no? Y a mí también se me está quedando. Sabes que es un central que me gusta mucho a mí cuando está al 100%, pero que ahora no lo está y es así. Así que hemos repasado unos cuantos jugadores. Nos hemos dejado, por cierto, a Saviola, Pibito, que tiene una historia muy curiosa. Él llega al Barça, tío, por 36 millones casi, acuérdate. Está allí un montón de años, se va cedido. Un momento porque me están llamando, debe ser Saviola. Y luego sale cedido a un montón de equipos. Precisamente el Sevilla es uno de sus destinos. Gana la UEFA estando allí con Dani Alves, con Adriano, con Pablo Alfaro ese mismo año. Y bueno, pues también estaba esa historia. Así que hemos repasado algunos de los 35 que hay. Como he dicho al principio, nos hemos dejado muchos. Sí. Nombrabas a Keita, Deulofeu, Munir, incluso Nolito, Sandro. Hay muchísimos. Así que la gente nos deje abajo en comentarios también quién es su favorito. Exacto, y luego también hay otros mucho más antiguos, Exacto. como Chus Pereda, Sí. auténticas leyendas del Fútbol Club Barcelona en este caso, o del Sevilla en otros casos. Pero bueno, sí, que la gente nos diga en comentarios cuál de estos jugadores es su favorito, si quieren otro vídeo de este estilo, que a nosotros nos gusta muchísimo hacerlo. Y muy atentos, porque mañana viviremos, puede que un partido histórico, Diego. Sí. De hecho es esta noche, pero la gente lo verá mañana lo que vivamos. Sea histórico o no, la gente lo verá mañana. Así que ahí les esperamos. Nos vemos muy pronto.